En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Hablar de este virus de COVID-19, cómo vemos la situación y el panorama en Puerto Rico al día de hoy. Tú que eres una persona que llevas tantos años dentro del estudio científico y has participado de un sinnúmero de investigaciones, mejor dicho, y la gente por ahí en las redes habla tanta cosa y a veces uno ve personas, ¿verdad?, que parecen que tienen un expertise en la materia, con una seriedad, hablando cosas que uno muchas veces de primera instancia podría engañarse y podría creerlo. ¿Es este virus uno creado, sí o no? Mira, yo leí un análisis muy bueno donde hicieron un estudio genético del virus y concluyeron que este virus difícilmente se podía fabricar en un laboratorio. Habiendo dicho eso, pues las intríngules de los poderes mundiales políticos, eso no viene ya al caso porque el problema lo tenemos aquí. Yo entiendo que no, pero asume que sí, pues qué importa, tenemos el problema del virus aquí, después se echarán culpas en unos y otros, pero tenemos que resolver lo que tenemos en la falda en este momento, que es esta pandemia de este virus. Y un virus que lamentablemente es fácil de contagiarse, que quizás ese es el problema mayor. Fácil, extremadamente fácil. Y que muchas personas con condiciones, ¿verdad?, comórbidas o con unos sistemas inmunológicos, ya quizás por la degeneración celular que sufrimos una vez, ¿verdad?, entramos y vamos teniendo años, por las edades y ese tipo de cosas, puede ser letal. Sí, lo es. Yo entiendo, y es una teoría que comparto con un colega, con Fernando Cabanilla, que el problema no es el virus. Yo creo que este virus, al nunca haber estado, el ser humano expuesto a este virus, o sea, excepto los que ya tuvieron SARS y MERS allá, o se curaron o se murieron. Pero no habíamos tenido experiencia con este virus. Por ejemplo, pues, con los 4 tipos de dengue, tengo uno, pero tengo el 2 y el 3 y el 4. Y uno tiene esa exposición. Yo siempre uso el ejemplo de cuando los españoles colonizaron a Puerto Rico. Estos, nuestros indígenas, nuestros taínos, estaban en Puerto Rico por miles y miles y miles de años. El cuerpo de ellos, su sistema, que tenía un sistema inmune como cualquier otro, pues no habían tenido experiencia con la influenza. Cuando llegaron los españoles y trajeron influenza aquí, gran parte de la población se murió de la influenza sencilla, no la del 1918, la influenza sencilla. O sea, que al nosotros no haber estado expuestos a un virus como este, pues entonces, ¿qué pasa? El virus entra y la respuesta inmunológica es totalmente desmedida. El cuerpo dice, caramba, aquí entró algo que es feo, no lo conozco, y le tiran con toda la artillería, pero un virus que probablemente no necesitaba esa respuesta desmedida y poderosa de nuestro sistema. ¿Qué pasa? El virus probablemente ya al día 7, 8, 9 baja sustancialmente. Y si te fijas, gran parte de los pacientes que mueren en un respirador ya el virus no está. Por lo menos hay partículas virales, pero no hay virus activo. ¿Qué ocurre? Que el virus comienza a desaparecer en 80% de los pacientes en esos primeros 8 días y ese 20% es el que brinca una verja y es el que comienza a complicarse. Porque la respuesta inmunológica, una vez se dispara, no la para nadie. Y se tiene que quemar sola. Es un fuego que tiene que apagarse solo, no lo puedes apagar. Así que, habiendo dicho eso, pues ese paciente que se complica, realmente el virus comenzó el problema el día 1, claro, el día 0. Pero de ahí en adelante el virus se va y dice, pero ¿qué le pasó a este cuerpo que sigue peleando? Ya yo me fui. Y sigue peleando, entonces en esa pelea del sistema inmune se llevó el pulmón, se lleva corazón, se lleva hígado y se lleva riñones también. Y ahora hasta inclusive han salido de que puede provocar hasta infartos cerebrales o ataques cerebrovasculares, se ha demostrado. Y delirio también. Y también ha visto que en algunos niños algunas manifestaciones en el área bucal han aparecido y otras personas piensan que también hasta en los pies. O sea, que una vez ese virus sale de nuestro cuerpo, deja un daño entonces en muchos de nuestros órganos y de nuestras funciones vitales, porque los pulmones son vitales, el corazón es vital, nuestro riñón es vital y el cerebro es vital. Y el hígado, que es importante. Y en estos días se está lastimando bastante con la gente en las casas, con el vino, así que también
Pero el vino no era, y qué bueno. En exceso no es bueno. Ah, bueno. O sea, bueno, es que nada en exceso en la vida, No, ¿verdad? correcto. Bueno, quizás una copita diaria, ¿O dos? como máximo, Ujú. pero no bajar una o dos botellas. No. Ese es un problema, ¿no? Yo lo sé. Una vez yo fui a una farmacia a buscar unas recetas y una de las gerentes me ve y yo le digo, ¿cómo ha estado todo? Y me dice, nena, esto es increíble, la gente no viene aquí a buscar artículos de primera necesidad, me han vaciado el área de bebidas alcohólicas. Sí, tú vas al supermercado y no tienes whisky. Eso es correcto. O sea, que es una cosa muy triste. Entonces, esas secuelas que deja, ¿son secuelas permanentes? Por ejemplo, ese daño al pulmón puede ser un daño temporero o puede haber un daño permanente al corazón porque provoca ataques al corazón. Sí. Lo que se ha visto hasta ahora en esos pacientes que han sufrido esas secuelas, ¿qué podemos decir? Bueno, lo que se ha visto hasta ahora es que no son daños permanentes. El paciente que recobra el pulmón recobra, porque el problema del pulmón, o sea, para tú afectarte el pulmón y ya estar en un intensivo a punto de caer en un ventilador, que ya se cree que los ventiladores hacen más daño que bien. Ya tú estás en la tercera etapa. La primera etapa, vamos a hablar de las etapas de este virus. Y te quiero decir porque todo esto está cambiando y uno pues ata puntos y ata cabos. Y entonces uno dice, pues esto no me hace sentido, esto me hace sentido. Entonces uno va, es como ocurrió, lo traigo, el VIH en los años 80. El VIH en los años 80, una placa que era típica de, por decir, Pneumocystis carini, que es un parásito. Y lo trataba por Pneumocystis carini y dice, pero que no está respondiendo. Entonces le hacía una biopsia de pulmón y era tuberculosis. O era un hongo. O sea que en aquellos años 80 los libros de VIH se estaban escribiendo según uno iba aprendiendo, porque no lo conocías todo. Aquí también está ocurriendo eso. Este virus básicamente tiene tres fases. ¿Okay? La fase 1, que es la viremia, que es el paciente que tiene un poquito de dolor de garganta, en términos generales, porque cada día se encuentran cosas nuevas. Sí, se encuentran, ahora hay otros síntomas también que se añadieron. Y depresión y un sinnúmero de cosas. Pero el 80% de ellos en esa fase virémica, alguna fiebre, a diferencia de China, que la fiebre era un síntoma importante, en Estados Unidos se encuentra que es 40% menos. O sea, de la gente que le da fiebre. Yo tengo un familiar, que lo único que le dio es un poquito de sinusitis, que ella sufría de eso. Y me llama, dice que no puede oler ni le sabe nada la comida. Dice, ya tiene coronavirus, olvídate. Y él la pasó y le volvió solito el olfato y el sabor. Y se hizo la prueba hace 5 días allá en Nueva York. Y tiene los anticuerpos, o sea, que sí le dio. ¿Qué pasa? Esa primera fase es 80% de los pacientes se recobran solos, sin nada y sin secuela. Es ese 20% el que tú quieres ver que va a brincar la verja para llegar a la fase 2, que ahí comienzan a producirse unas sustancias proinflamatorias que son medibles en laboratorios comerciales. No todos, pero se hacen. Hay una sustancia que se llama ferritina, LDH, que eso se hace todos los días en los laboratorios. La proteína C reactiva, que es una sustancia que cuando hay inflamación sube. Y una sustancia que es bien importante medirla, esa es la más difícil de medir porque no todos los laboratorios la hacen, se llama interleuquina 6. Estos pacientes que brincan esa verja y se van a meter en problemas, tú lo puedes subir. Perdóname, lo puedes medir. Claro. Y esos pacientes que eso lo tienen alto, esos son los pacientes que tienen toda la probabilidad de complicarse. Entonces, actualmente se está corriendo un estudio donde esos pacientes se intervienen rápidamente con esteroides. Sé que hay muchas investigaciones corriendo, pero me habías mencionado que ustedes están comenzando una investigación también sobre este coronavirus. Eso es correcto. Estamos el doctor Fernando Cabanilla, que tiene un protocolo interesante. Yo me uní a él en este programa, este proyecto. Y básicamente la teoría es que si ese paciente cuando llega el día 8 o 9 se está complicando, olvídate del virus. Lo que hay que hacer es tratar de parar ese proceso inflamatorio gigantesco y de eso es que se trata el estudio. Actualmente de 6 pacientes, 1 cayó en esa etapa y se comenzó a tratar, eso fue el miércoles creo, está recibiendo tal vez su última dosis hoy y el individuo está
perfectamente bien. Tenía pulmonía, tenía otra serie de condiciones en ese momento y tenía esas inflamaciones, esos procesos inflamatorios medidos altos, y entonces decidió comenzarlo en el estudio y el paciente pues respondió muy bien. Claro, una golondrina no hace veranos, o sea, y esto es una cosa que hay que llevarlo con calma, porque Fernando y yo, y él, después que comenzó esto, yo me uní después, pues entendemos que ese proceso inflamatorio es lo que hay que combatir. Lo que hay que combatir. Inicialmente, para que entonces no haya esa secuela de daños a los distintos órganos. Exacto. Entonces, si llegas a la tercera fase, esa es donde ya el paciente está intensivo en problemas respiratorios, ese paciente, los médicos decían, hay que intubarlo, hay que intubarlo. Ahí el proceso, este proceso inflamatorio que comenzó cuando comenzó el virus, sigue afectando otras cosas también. Y esos pacientes, probablemente lo que está ocurriendo con ellos es que las arterias pequeñas en los pulmones se contraen. Si la arteria se contrae, se tapa. Entonces, ese es el problema probable de la oxigenación de estos pacientes, y por eso es que en estos pacientes se ha probado en otros sitios, no un estudio que se haya sido publicado todavía, porque para tú poder probar algo tienes que hacerlo en forma de estudio. No es aquí, mira, pero eso es esto, yo le di tal cosa y mejoró, pero mejoró, a lo mejor le digo mejores como quiera. ¿Tú me claro. Pues estos pacientes están funcionando muy bien con anticoagulación y también usando sildenafil, que es Viagra. ¿Por qué la Viagra? Porque la Viagra dilata la arteria pulmonar. Los estudios que comenzaron de Viagra hace muchos años atrás no era para disfunción eréctil, era para hipertensión pulmonar. Y se sigue usando para hipertensión pulmonar. Hay niños que están en Viagra desde los 3, 4 años en dosis solamente para dilatar la arteria pulmonar en esos pacientitos que tienen ese problema. Pero esa es otra de las cosas que hay que mirar también. O sea, que se está trabajando. Ustedes, o sea, esos son pacientes que son COVID positivos, sí, los que se están trabajando. Y COVID tiene que ser COVID positivo. Pacientes COVID positivos, se comienza el estudio. Yo sé que de cada 10, 8 van a salir bien. Entraron al estudio y se hicieron una serie de laboratorios y medidas de inflamación, pero esos pacientes yo sé que van a regresar a normal sin tratamiento alguno. Es ese 20% que queremos ver cuando se empieza ese proceso inflamatorio, tratar de pararlo ahí mismo. O sea, que entonces se está trabajando con eso. Pero sabemos que se están haciendo otras investigaciones y la FDA aprobó esta semana el uso de un antiviral. ¿Ustedes le ven buenas posibilidades, usted como investigador infectólogo? El Remdesivir es un medicamento que es intravenoso. El paciente tiene que estar en el hospital. Es un medicamento, una droga que se investigó para ébola y no funcionó como se esperaba. Lo que este estudio demuestra es que los pacientes, en vez de estar 15 días, están 11 en el hospital. Lo que hiciste fue acortar el periodo de enfermedad. Pero todavía tienes que probar que baja sustancialmente la mortalidad. Si esto es un antiviral, una de las cosas que me preocupa ¿no? Como para investigarse, que si tú usas el Remdesivir muy tarde, pues si el virus ya tú asumes que probablemente está en baja cantidad y el proceso es un proceso inflamatorio, pues entonces tal vez no deba funcionar como uno esperaría. Tal vez si lo usas más temprano y tiene efecto antiviral, tal vez sea mucho más efectivo. Pero ese estudio lo acaban de dar la aprobación ahora, pero y yo creo que pues sí, te está cortando de 15 días a 11 días. Fantástico. Tienes que bregar también si algún día lo vas a poder usar oral, y también tienes que bregar si algún día lo vas a usar un poquito antes de lo que se usa, para ver si en realidad todavía puedes reducir aún más esta condición. El uso del plasma, que se está llevando a cabo también un estudio por la Clínica Mayo en estos pacientes que dieron positivo y entonces están donando su plasma para poder ser reinsertado en aquellos que están malitos. El plasma, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué quizás pueda tener una función? Es una terapia vieja. Esto es viejo, el plasma se está usando sí, ya se hace mucho tiempo. Para influenza, H1N1, se ha usado para muchas cosas y ha funcionado. Lo que están haciendo es los pacientes que ya tuvieron el COVID, que tienen anticuerpos. Estos pacientes, sencillamente, después que están estables, les sacas el plasma.
Entonces, le sacas sangre, sacas el plasma y estás asumiendo que ese plasma tiene anticuerpos neutralizantes que van a ser efectivos contra una persona que tiene COVID. Volvemos al mismo punto. Ese plasma tiene otras cosas también, pero hay que ver ahora si el estudio cuando están graves en un intensivo funciona igual que cuando los tienen los pacientes que también mucho antes en la condición que pueda ser mucho más efectivo, porque los anticuerpos van a trabajar contra el virus. Si el virus se fue, el anticuerpo no va a hacer mucho. Así que otra cosa es que el hecho de que tú puedas medir anticuerpos neutralizantes no quiere decir que esos anticuerpos van a funcionar. Ejemplo es que hay casos reportados ahora donde, y yo me pregunto si es una de dos cosas, donde el paciente mejora y vuelve y sale la prueba positiva. Entonces lo que no sabemos a ciencia cierta es si ese paciente se recontaminó porque no pudo desarrollar anticuerpos que lo protegiesen, o ese virus está ahí guardado y se reactiva. O sea que esas preguntas no se pueden ser contestadas. Ejemplo, yo tengo una persona, un paciente que le dio coronavirus, dio positivo en ambas pruebas. Él se quedó en su casa, mejoró, se repitió una prueba, fue negativa. Hace como 2 semanas y media comenzó con síntomas y ella está en su casa. No creo que haya sido contaminación externa. Y entonces se siente mal, pero no tan mal como al principio. Y ha persistido con tos. Se le han hecho 2 pruebas de PCR y han salido ambas positivas. Entonces ahí uno se pregunta qué es lo que está pasando. ¿Será que ese virus se quedó en esa persona? Y se guarda y se reactiva, lo cual es preocupante. Igual de preocupante es que si tú no desarrollas anticuerpos que te protejan, que te vuelvas a contaminar. ¿Entiendes? O sea que esas son las cosas que la ciencia está, ¿verdad?, detrás de estas investigaciones. Por eso es que los libros se están escribiendo en este momento. Con respecto a este virus. Otro estudio que estuve leyendo en el día de ayer fue que los rusos están trabajando con este antioxidante que es muy poderoso, le llaman el antioxidante maestro, que es el glutatión. Pero intravenoso. Yo sé que, ¿verdad?, que vienen suplementos de pastillas, pero también sé que se puede poner por vena. Y que pues se está trabajando con este antioxidante y han visto una mejoría sustancial en aquellos a quienes se les ha puesto. Es un antioxidante, así que me imagino que su fuerza en algo tiene, ¿no? Sí, pero hay que ver el estudio, qué controles tiene y para saber si realmente es efectivo. Es que o son casos anecdotales, mira, mejoró, pero dame los parámetros que sean iguales para todo el mundo, para tú poder decir, mira, esto sí tiene una tendencia. En cuanto a las terapias y los estudios, todo en ciencia y en el arte también es timing. Es el momento preciso de hacer las cosas. Por ejemplo, yo uso varios ejemplos, uno es en deportes. Si tú, por ejemplo, en béisbol rompes las muñecas antes de tiempo, la bola va para la izquierda. Si las rompes tarde, probablemente la bola vaya para la derecha. Entonces, para dónde tú quieres que vaya es lo que tú decides cómo lo vas a hacer. Por ejemplo, si tú das cortisona al comienzo de la enfermedad, puedes perpetuar el virus y que el virus se reproduzca más rápido. Tú tienes que esperar, por ejemplo, usarlo cuando ya el virus estadísticamente ya tiene menos virus. Igual que si vas a usar un antiviral, no lo vas a usar al final, lo vas a usar al principio. Pero también, si lo usas al principio, ese paciente puede que no desarrolle anticuerpos. Todas esas cosas tienes que ponerlas. Todo es... Sí, como en una balanza. En una balanza, todo eso hay que poner en una balanza, porque, por ejemplo, si empiezas a tratarlo desde el principio, a un desarrollo de anticuerpos y se va a contaminar 3 o 4 veces más si está en la calle. O sea, todas esas cosas tienes que pensarlas. Pero de todas maneras siempre es bueno que se hagan las investigaciones, siempre es bueno. Algo bueno tiene que salir al final del camino de todas estas investigaciones y a lo mejor se encuentre una manera de poder trabajar y tratar este virus y de poder entonces manejarlo mejor para que los casos, ¿verdad?, sobre todo los que se ponen más malitos, pues puedan salir más temprano de las situaciones negativas. Me tengo que ir a la pausa, regresamos con más en breve. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez.
Regresamos en breve.